Gracias por seguirnos y escucharnos. En esta cuarta temporada buscaremos reflexionar sobre la nueva escuela mexicana y el nuevo modelo educativo, planteamientos y desafíos. En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Alma Maldonado Maldonado, quien es académica del Departamento de Investigación Educativa DIE del CINVESTAB y editora del blog educativo de la revista Nexos, Distancia por Tiempos, con quien dialogamos sobre qué es la nueva escuela mexicana, qué plantea el modelo educativo y sobre la polémica discusión a propósito de los nuevos libros de texto gratuitos, su legalidad, calidad y pertinencia. Acompáñanos en esta cuarta temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Buen día, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Esta temporada, como saben, estamos hablando sobre el nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto y lo que engloba todo la nueva escuela mexicana. Y en esta sesión nos acompaña la doctora Alma Maldonado Maldonado. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Dirige el blog educativo de la revista Nexo, Distancia por Tiempos. Y pues es un honor y un gusto tenerte realmente, Alma, con nosotros. Te cuento un poquito la dinámica. Vamos a estar platicando contigo, Miriam Martínez Sandoval y yo. Miriam es doctorante aquí en la Ibero, en el Departamento de Educación, y trabaja hace unos meses en el Faro, ¿no? Nos da mucho gusto recibirte y pues empezaríamos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de la nueva escuela mexicana? Hay todavía me parece que es un concepto que queda un poco abstracto o nebuloso, ¿no? Hablamos con distintos colegas y cada quien nos dice algo de la nueva escuela mexicana distinto. ¿Qué es esta nueva escuela mexicana y cómo se inscribe el nuevo currículum, el nuevo planteamiento de curricular en la nueva escuela mexicana? Eh, ¿Qué plantea diferente en relación con el proyecto educativo y el plan educativo de 2017? ¿Cuáles son las rupturas, continuidades? ¿Qué es lo nuevo, no? ¿Qué tan nuevo es el nuevo plan de estudios? Entonces te dejo la palabra y muy bienvenida. Pues muchas gracias. Hola Arce, hola Miriam. Siempre un placer estar aquí en este espacio del Faro, pues para charlar de los temas que están ahorita en boga y que casi siempre son los temas coyunturales, ¿no? Ahorita, pues más que nada los nuevos libros de texto, porque estamos conociéndolos públicamente, aunque ya habíamos visto filtraciones. Entonces, empecemos con la nueva escuela mexicana. Yo creo que ya lo hemos platicado antes, pero me parece que es importante recordarlo. Este gobierno no tenía proyecto educativo. El único proyecto educativo con el que arranca es derogar la anterior reforma. Y ahí se queda, ¿no? Con un intento de decir y luego a ver qué vamos a hacer. Pero llega la pandemia. Entonces tuvieron que reaccionar a la pandemia como pudieron, me parece a mí de una manera poco eficiente, poco efectiva, poco cuidadosa con las maestras y los maestros, sin apoyo a los niños y niñas, para poder seguir en la escuela de las instituciones públicas, por supuesto. Las privadas ya sabemos que sobrevivieron y cómo lo hicieron, pero a las públicas se les dejó con lo que tenían, ¿no? Y con un programa de televisión bastante malo y, en fin. Y después les entró la prisa, yo creo que es básicamente eso, ¿no? Hemos tenido ya varios cambios en la Secretaría de Educación Pública, casi siempre, pues, personas muy allegadas al presidente de la República y con más o menos idea, pero no había claridad sobre hacia dónde irse en términos de contenido, ¿no? De contenido
propuesta que tuviera este gobierno hasta que pues le empiezan a dar forma a esto de la nueva escuela mexicana, que es un concepto que empieza a plantear Esteban Moctezuma, pero que toma de Lorenzo Gómez Morín, ¿no? Entonces ni siquiera es un concepto original. Y le empiezan a dar forma quizás de la peor manera posible, que es oyéndose a la transformación de los libros de texto sin antes pasar por el plan de estudios y los programas de estudio, ¿no? Porque acuérdate que cuando yo hice un recuento de cuando empezamos a oír de esto y el primero que sale a decir se vienen los nuevos libros es Marx Arriaga, ¿no? Este personaje que ha sido pues tan polémico. Entonces él empieza a hablar de esto, varias personas decimos, oigan, no puede haber nuevos libros si no hay plan y programas. Y entonces como que sale el grupo que empieza a trabajar en esto. Me parece muy importante además decir que hay como dos grupos. Y poca gente habla de esto, ¿no? Por un lado tenemos las personas que están trabajando en los libros y que se lanzan con una retórica muy confrontacional, muy ideológica, muy política. Vamos a destruir el legado neoliberal, capitalista, racista, clasista que hay en la educación, ¿no? Como muy crítica hacia lo que había sido la educación en los años anteriores, inclusive en los siglos anteriores. Y por otro lado tenemos el grupo que empieza a trabajar en el nuevo modelo educativo, que es un grupo encabezado por Rosa María Torres, por Ángel Díaz Barriga y pues gente de la UNAM. Entonces, yo creo que trabajan de forma paralela, pero no necesariamente de forma conjunta. Y yo creo que eso se nota ahorita. Aunque ahorita salgan a defender todos lo que están haciendo, creo que se notan las diferencias. Y creo que se nota que debieron de haber esperado al plan de estudios completo, a los programas, para luego irse a los libros y entonces hacer esto de manera mucho más armónica, pausada, contando con los recursos, y no como se dio, que ahorita todo el debate es sobre los libros, sobre el plan estamos debatiendo menos, y los programas no se han publicado hasta el día de hoy, 15 de agosto, ¿no? Cuando se inician las clases el 28. Entonces, bueno, entendiendo que hay dos grupos trabajando, no necesariamente de manera coordinada, yo creo que la propuesta de plan de estudios tiene cosas interesantes, tiene cosas que vale la pena revisar, tiene otras cosas que no son claras y otras cosas que no son, que son muy contradictorias, ¿no? Entonces tenemos un plan de estudios que lo que quiere es traer muy presente la autonomía magisterial, que tiene esta idea de trabajar el currículo de manera integrada, ya no por asignaturas, de pensar en los avances de los estudiantes por fases, muy importante en la evaluación formativa por encima de la evaluación sumativa, aunque no saben cómo aterrizar estas ideas y no saben cómo responder en el día a día qué va a hacer el maestro y la maestra, ¿no? O sea, yo recuerdo estar leyendo los documentos cuando claramente dicen, bueno, es que ya no hay que poner mucha atención a la evaluación sumativa, ahora lo importante es ver el proceso y las personas y no clasificar y no poner números, pero pues al final los maestros van a tener que seguir usando números, ¿no? Entonces, porque claro, no hay respuestas fáciles a esto, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va un poco el planteamiento, algunos de los ejes de esta nueva escuela mexicana, que yo también he dicho, pues no me parece ni que sea tan nueva, ni que sea tan mexicana, ni que sea tan escuela, ¿no? Porque de pronto el otro eje que ha estado ahí presente, aunque yo creo que ha estado más presente en los libros, pero pues también es la comunidad, ¿no?
esta parte colectiva, esta parte de decir antes la educación era muy individualista y ahora vamos a apostarle por el trabajo en la comunidad y el contexto, ¿no? La comunidad y el contexto son muy importantes ahora en los procesos. De nuevo, muy difícil de aterrizar todas estas ideas en un sistema tan masivo, tan complejo, tan desigual como el mexicano, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos ahí es donde yo pondría como la primera parte del debate. Gracias, Alma. Precisamente con este marco que tú nos das, recordamos un poco que hace unas semanas iniciaste una petición, ¿no? En change.org, precisamente para esta parte de no a los libros de texto, o bueno, como detener la distribución, o bueno, más bien quisiéramos saber tu perspectiva, que nos contaras un poco qué es lo que te llevó a encabezar esta petición, a redactar este escrito a la opinión pública. Sabemos que también hay algunos docentes que han señalado que por primera vez se les invita a participar y que eso les hace sentir como muy, muy defendiendo, ¿no? Esta parte de los libros de texto. ¿Tú qué opinas? Precisamente en relación con quienes participaron en el diseño. ¿Qué nos puedes platicar de esta parte? Bueno, primero la petición de Change la redactamos varios académicos, sobre todo gente que está en la ciencia, ¿no? Gente como Raúl Rojas o Pepe Franco, que realmente están muy impactados por el nivel de errores conceptuales que incluyen los libros. Y yo creo que sí hay que dividir. No es lo mismo errores de typos o ortográficos, que no me parece menor, pero no es lo mismo eso a encontrar cientos, ¿no? Me atrevería a decir cientos de errores conceptuales en los planteamientos de los libros. Y lo que me parece más irresponsable es que se diga, bueno, como es una oportunidad, ¿no? Y los maestros pues van a tener que ir encontrando los errores, porque no es su trabajo estar encontrando los errores en los libros, ¿no? Y porque además ahí es otra vez no mirar las desigualdades de este país. Algunas maestras y maestros van a encontrar los errores rapidísimo. Yo creo que si se hubiera piloteado esto, hubieran salido muy rápido muchos errores. Porque además son maestros y maestras que llevan años enseñando cuarto o quinto, pues luego van a pescar los errores. Pero no todos. Y no todos van a estar mirando los libros, buscando esos errores y tratando de señalarlos. Entonces, pues se asume que el libro está bien y se asume que no tiene esos problemas. Entonces, regresando a la petición de Change, sobre todo mis colegas científicos muy alarmados, entonces redactamos esta carta, yo la subo, y bueno, empieza a tener una distribución masiva, vamos ya hacia las 900, digo, perdón, no, llevamos ¿cuántas? 200,000, vamos hacia las 200,000, ajá. 190,000, ¿no? Firmas, entonces, pues son un chorro de firmas, y, a ver, lo que se dice es, pedimos que antes de distribuir, o sea, que no se distribuyan los libros y que se trabaje como base los libros anteriores, que no es una propuesta descabellada, es una propuesta que muchas escuelas ya están pensando. Vamos a pedir a las familias que regresen los libros del ciclo pasado para que los usen los que vienen. Porque tú necesitas una guía de las cosas básicas que tienen que aprender los niños y las niñas, porque no hay capacitación para este nuevo modelo tan que busca plantear tantas nuevas cosas al mismo tiempo, y porque lo mínimo que tú necesitarías es que los libros estén bien hechos y que no tengan ese tipo de errores. Yo les recomiendo mucho que sigan el error del día del economista, y ahí se pueden dar cuenta de cada tipo de error que hay, que no son menores, ¿no? La operación está mal, o explican mal, o no es así, o el concepto es erróneo, o hay una falta de ortografía que no es menor, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que se dan con los libros, pues lo que decimos es eso. Nunca
fue un llamado a destruyamos los libros, quememos los libros, o sea, yo siempre lo dejé muy claro, pues no somos iguales, ni que fuéramos qué, para estar pidiendo la destrucción de libros. A mí me parece muy condenable ese sector que se ha manifestado así, es absurdo. Pero bueno, lo que queríamos era eso, y ofrecer un foro para que la gente presente sus preocupaciones, porque la gente sí está preocupada por este tema, ¿no? Y como hay además ya ahorita tanta discusión y tantos debates, pues me parece que lo pertinente sí sería decir, a ver, tomemos como eje los libros anteriores, donde está muy claro cuáles son esos aprendizajes que deben de tener o recibir los niños y las niñas de cada año. Y luego pues, se pueden usar los libros para trabajar algunas cosas por proyectos. Lo que está muy claro es que no todo se puede trabajar por proyectos. Y para trabajar con proyectos, y eso me lo comentaban mis amigos científicos, los que sobre todo trabajan cosas como ciencias de la complejidad, es que para que tú llegues a trabajar por proyectos, antes tienes que tener una formación muy sólida disciplinaria, para que puedas después tener la capacidad de combinar todos los distintos conocimientos y poder integrarlos y poder hacer un planteamiento mucho más sólido, ¿no? Pero si no tienes eso, como es el caso de el lugar que tienen las matemáticas hoy, porque eso no me parece un tema menor ni un asunto que no debamos prestar atención, al contrario, es muy sintomático de lo que están presentando y cómo lo hicieron y las prisas, ¿no? Pues sí me parece que sin eso, después es difícil decir, y ahora voy a hacer un proyecto sociocrítico interdisciplinario, contextual y donde involucre a la comunidad. Primero tengo que saber sumar y restar bien, y para saber sumar y restar bien, aquí y en cualquier país hay que hacer operaciones y hay que hacer ejercicios y hay que trabajar de un número, la operación, y luego agregarle otra cifra y luego otra, y poco a poco. Esa es la manera, ¿no? Entonces, me parece que ahí esa parte es un poco el contexto de lo que fue la petición de Change. Ahora, lo otro que se ha dicho es que es una crítica a los maestros. A ver, número uno, no es la primera vez que trabajan maestros y maestras en los libros de texto. Yo hace poco subí la lista de quienes trabajaron en los libros de la reforma de Peña Nieto, ¿no? Un grupo de personas donde había maestros y maestras muy experimentados y expertos y didácticas y pedagogos. Y eso ha pasado siempre. Y eso ha pasado muchísimo en los libros de secundaria hoy tan criticados de las editoriales privadas, donde sea lo que sea, tenían un proceso que tenía que ser muy serio, porque lo que les importaba es que la SEP escogiera su libro como parte de las licitaciones posibles. Entonces tenían que cuidar los libros y que fueran buenos libros y bien ilustrados y atractivos y que siguieran el plan de estudios y que estuvieran actualizados. O sea, pues claro, si es un mercado, sí, pero eran buenos libros también y pasaban por un proceso de evaluación igual y participaban maestros, pues claro, ¿no? De hecho, yo conozco maestros que, pues, gracias a ese trabajo editorial, pues, obtenían recursos, buenos, ¿no? Para complementar sus salarios y todo lo demás. Entonces, no es la primera vez que trabajan maestros y maestras. Y segundo, la crítica a los libros no es una crítica al trabajo de los maestros y las maestras, porque ellos no estudiaron para hacer libros de texto gratuitos. No tienen que ser expertos tampoco en diseño curricular, ¿no? Que es el planteamiento de la nueva escuela mexicana con los programas sintéticos y analíticos, que ahora también tienen que hacer los programas analíticos. Entonces, al contrario, ¿no? Yo creo que la verdadera revalorización es decir, a ver, ¿para qué trabaja un maestro? ¿Para qué estudió un maestro y una maestra? Pues para enseñar, ¿no? Y para hacerlo bien
¿Y qué es lo que debes de hacer para ayudarlos? Pues darles los mejores materiales, los mejores recursos, la mejor capacitación y apoyarlos. Entonces sí me parece que la crítica no tiene que ser por ahí. Publicamos un texto de un maestro de Michoacán en el blog de Nexos, buenísimo, donde otra de las cosas que dice, y con esto cierro esta parte, es que por haber tenido la participación de maestros y maestras, no quiere decir que son buenos libros. Insisto, ¿por qué? Porque no son expertos, ¿no? Entonces no puede haber aquí eh, un control de calidad per se solamente porque participaron los maestros y las maestras. Tendría que haber habido una revisión de expertos que detectara muchas cosas que un maestro y una maestra no sabe, que inclusive pasa, por supuesto, por el diseño, ¿no? Las ilustraciones son totalmente desiguales, ¿no? Las portadas son muy bonitas, pero en los interiores de los libros hay algunas ilustraciones que francamente yo digo, cuando lo vean los niños y las niñas, pues, ¿qué van a decir de estos libros si no van a ser suficientemente atractivos? Yo estaba revisando con mi sobrino que pasa justo a sexto los libros de quinto y pues me decía, no, es que los otros estaban más bonitos. O sea, y eso es importante, y no decirlo, y no expresarlo, y porque, ay, los maestros dibujaron, hicieron un gran esfuerzo, pero los maestros no son ilustradores, no estudiaron diseño y no tendrían por qué hacer y saber cómo ilustrar de la mejor manera un libro, y tampoco es que sea algo muy fácil, o sea, yo no podría hacerlo, ¿no? No estoy diciendo que unas personas sean superiores a otras, estoy diciendo que deberíamos de confiar en las personas que han estudiado y que saben y que tienen experiencia en las distintas áreas que llevan a la producción de un libro de texto. Eso. Muchas gracias, Alma. Y creo que tocas varios puntos, ¿no? Justamente en conversaciones varias con docentes, pues hay una polarización desde que inició el sexenio, ni siquiera este sexenio, el anterior, y podremos irnos al tiempo atrás, ¿no? Pero respecto a esta visión de justa en el discurso es, si los profesores participamos, ¿no? Y por fin podemos tener esta incidencia, ¿no? Y desde cuándo buscábamos la autonomía, tanto en el trabajo, la operación del currículum, como en el diseño del currículum, ¿no? Entonces hay un posicionamiento de pronto de, como lo estamos haciendo los profesores, y es la primera vez que nos incluyen, ¿no? Debería ser respetuoso. Incluso hay una crítica a todos los investigadores, investigadoras que han sido críticos con respecto a estos nuevos libros de texto, porque se señala, o así lo percibo, ¿no? Se señala, bueno, es que ellos no son expertos en currículum, más en investigación, en otras cosas, y nosotros sí conocemos a los niños. Entonces, me parece interesante esto que planteas y nos lleva a cosas básicas de zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo tampoco me imagino elaborando ilustraciones para un libro de políticas públicas, ¿no? O armando, o sea, hay quien hace ese trabajo, ¿no? Y hay quien estudia para hacer esas ediciones. Entonces, bueno, hay varias cosas, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con un tema, pues, político, ¿no? Eh, Coincido contigo, ¿no? Y creo que habría que difundir más este trabajo de, pues, cómo se ha participado sexenio tras sexenio en la elaboración de estos materiales con docentes, pero junto con otros especialistas. Y aquí una de las preguntas era, ¿quién más debiera participar en este proceso, no? Creo que ya lo has señalado, ¿no? Ilustradores, científicos, expertos en diseño curricular, ¿no? Vamos a seguir esto que señalas del error del día, no lo conozco, en El Economista lo vamos a seguir, ¿no? Y hay un par de preguntas, ¿no? Relativas a estos errores de los libros, ¿no? Más allá de darle seguimiento a esto que nos sugieres, ¿no? Eh, Hay una pregunta que tiene que ver, una de las críticas es los libros de texto son una herramienta más para la planeación, ¿no? Eso lo han dicho varios colegas, ¿no? Y otro colega decía, un colega de aquí de la universidad, mira, si tú revisas
la planeación, perdón, los libros de textos responden, ¿no? Justo este trabajo por proyectos que indica el nuevo modelo, ¿no? Entonces es coherente en ese sentido el diseño del libro, ¿no? El diseño de los ejercicios en los libros con el modelo. O sea, el problema, diría, es si estamos de acuerdo con el nuevo modelo y si todo debiera ser por proyectos o no, que era una demanda de muchos profesores, que se trabajara de manera más integrada, ¿no? Y no solo de los profesores, de académicos, de, de docentes, ¿no? Que se trabajara por proyectos para hacer más significativo, pertinente, relevante el aprendizaje. Y tú tocaste un tema hace un ratito, ¿no? Decías, no todo tendría que ser por proyectos, yo coincido, ¿no? Y en este sentido, fíjate, si el argumento es los libros de texto son una herramienta más para la planeación, entonces no se preocupen, o sea, los docentes sabemos planear y el libro de texto es una herramienta más. Pero ahora si nos ponemos del lado de los estudiantes, ¿no? Y cuando el libro de texto es a veces la única herramienta, ¿no? Para darles continuidad de manera autogestiva a tu aprendizaje, ¿no? Sin depender necesariamente del apunte del profesor o solo de su clase, pues el alumno perdería este espacio, ¿no? De consulta para aprender los temas. Esa es una opinión, obviamente, personal, pero ¿qué opinas al respecto? No, porque es el discurso, pues es una herramienta más, pero lo estamos pensando desde el lado de los profesores. ¿Qué pasa con los alumnos, no? Por un lado. Y una pregunta que tenía Miriam por ahí es si los levos, si trabajar, ahorita que decías de los libros de texto de algunas instancias o entidades federativas, si vamos a trabajar con otra propuesta, ¿no? No vamos a seguir los libros de texto nuevos. Si podrían trabajarse por proyectos, porque es lo que pide el nuevo modelo, con los libros de texto anteriores. Es que aquí hay un choque como de modelos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito tu opinión respecto a estas inquietudes, ¿no? Si son para ¿qué riesgos corremos de que ya no tengan los niños este material de consulta, ¿no? Cuando solo hay planteamiento de proyectos. Y si con los libros de texto anteriores se podría trabajar con estos proyectos. Y en general, si deberíamos trabajar solo por proyectos, ¿no? Esas serían como varias de Mira, las preguntas. sí, sí, son preguntas muy, muy complejas. Déjame pensar primero la de los libros, ¿no? ¿Qué papel juegan? Porque yo creo que sí, hay que discutir qué papel juegan hoy los libros de texto. Y a mí lo que me parece, Arce y Miriam, es que de pronto generalizamos mucho, ¿no? No, los libros solo son, pues un instrumento más, ¿no? Sí, no, depende en dónde estás hablando y depende el tipo de maestro y maestra. O sea, cuando dicen es que como si los maestros siempre nos basáramos en el libro de texto, yo creo que hay muchos maestros que lo ven como una cosa más y que son esos maestros y maestras con más experiencia, con mucho callo y que complementan todo el tiempo lo que están enseñando, usando recursos de aquí y de allá. Que hay muchos maestros así, sí, pero tampoco me atrevería a decir que son la mayoría, ¿no? O sea, porque no lo sé, lo dejo como una hipótesis, no sé, o más bien como una pregunta, no sé cuántos son, ¿no? Y no sé, y claro que sí hay maestros que desde antes no usaban los libros como la principal herramienta y que no las van a usar ahora y que buscan por aquí, por allá y que hacen maravillas en los salones de clases. Hay muchos, sí. Son la mayoría, no lo sé, ¿no? Pero también sé que hay muchos y muchas maestras que lo usan como la herramienta principal de trabajo y van siguiendo el libro de texto día a día y así lo hacen y así trabajan. Y es su principal arma o herramienta en el trabajo diario, ¿no? Entonces, creo que eso, pues también es cierto y entonces ahora va a ser muy limitante porque, insisto, ¿qué va a pasar con aquellos aprendizajes? Porque yo creo que aquí hay un tema de los aprendizajes mínimos y los aprendizajes necesarios y que esto lo desdibuja completamente, ¿no? O sea, en ánimo de poner los proyectos, desdibujaste los aprendizajes porque no supieron hacerlo, es la verdad, no supieron cómo resolverlo.
Y entonces va a haber maestros y maestras que van a agarrar el libro y van a decir, ay, pues está muy fácil, ahora yo me voy por los proyectos. Ya, si aprenden o no aprenden, ya va a ser otro tema. Yo voy a enseñar lo que dice el libro. Lo que dice el libro es, pues voy metiendo los proyectos y ahí como pueda, meto una u otra cosa y ya. Entonces, yo no sé ahí cuál va a ser el tema, la verdad. Y lo que dices, pues es muy correcto, Arce, ¿no? ¿Qué va a pasar con la parte de los niños y niñas, ¿no? ¿Qué va a pasar de cómo van a ver el libro, si lo van a entender? O sea, hay muchas cosas del lenguaje que no se entienden, que yo he tenido que leer 3 veces y digo, no entendí, ¿no? Y no entendí este ejercicio y no entendí porque de verdad no sabía ni a dónde llevaba eso. Entonces, creo que va a ser muy difícil esa otra parte y como consulta, pues ahora sabes que el libro, quién sabe si sí está diciendo la verdad, ¿no? O sea, hay una carga, porque sí es cierto y yo he querido dividir mucho la discusión en lo pedagógico, educativo y lo ideológico, pero sí hay una carga ideológica muy fuerte. ¿No? Donde de pronto, pues, te quieren llevar a un cierto tipo de concientización, que solo es uno, ¿no? Que yo además digo, si lo que realmente quieren es educar a una persona crítica, pues a una persona crítica le tienes que dar todo el tipo de información, no sesgarle, para que en verdad se vuelva una persona crítica, ¿no? Y tú después puedas de todo lo que recibes discernir qué es aquello lo mejor o no, etcétera, ¿no? Un paréntesis, en esto de dialogar con mis colegas científicos, hay una serie de errores que yo no percibiría. O sea, yo sería incapaz de yo hacer una revisión disciplinaria porque pues no es mi papel, pero de pronto ellos agarran, esta operación está mal, este concepto está mal, esto no considera lo último que se ha discutido al respecto, y que si lo hubiera leído un físico y un químico y un matemático, encuentran los errores de volada, ¿no? O sea, realmente me parece absurdo estar en este momento con esos errores conceptuales, con esos libros ya impresos ahorita. Ahora, hasta ahí me he referido casi a la educación básica, pero perdón, a la educación primaria, pero me parece realmente preocupante qué va a pasar en secundaria, ¿no? Porque de verdad que en la secundaria, si no eres sistemático y metódico, y si bien planteo que en la primaria hay muchos tipos de maestros y hay maestros y maestras que llevan enseñando tercero y que son unas balas y que ya tienen todo muy manejado y que ya saben qué tienen que aprender y en qué momento y cómo y cuándo y qué materiales usar, secundaria es otro universo. En secundaria tenemos una conformación de docentes que se dedican a dar horas y horas de trabajo, que tienen que ir de una secundaria a otra y que más o menos tenían claros qué dar. Por supuesto que es una educación que deberíamos de cuestionar, sí, porque la secundaria en general pues es difícil, es aburrida, no le interesa a las niñas y a los niños o a los adolescentes lo que están viendo, pero tenían como una base, ¿no? El maestro de biología sabía que tenía que enseñar. Yo quiero ver qué va a pasar en la secundaria con esta idea de proyectos, ¿no? Yo estuve revisando los avances de los programas y es tan reducido la cantidad de contenidos científicos que hay en secundaria que sí, pues van a tener que rascarle, a ver, yo voy a tener que enseñar estas cosas, ¿no? Son pocas, relativamente, creo, de biología o de química, pero lo voy a tener que enseñar por proyectos, con estos libros, que muchas de las cosas que dicen están mal, pero además no tengo tiempo, yo no voy a tener tiempo de estar, ¿no? Innovando aquí, o sea, yo no voy a dar mi clase, doy en esta secundaria 4 clases y en esta otra 5 y en esta 6. De verdad no sé qué va a pasar, ¿no? Yo creo que es muy preocupante el resultado que este experimento, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, va a tener especialmente en la secundaria.
Estaría más confiada en que en la primaria, porque además, insisto, no es nuevo. Los maestros y las maestras ya trabajaban por proyectos y ya lo trataban de hacer y cuando podían lo integraban, ¿no? Ahora es como a fuerza lo tienes que integrar. Pero en la secundaria sí veo ahí, de por sí ha sido uno de los niveles más descuidados, menos estudiados. Ahora que no van a contar con libros bien hechos, ¿no? Pues vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que es muy preocupante. Y bueno, viene otra pregunta también. Es que sí es mucha preocupación, mucha incertidumbre, pero específicamente ahora sobre la parte de distribución, ¿no? Ya cada estado se ha estado posicionando y está promoviendo sus amparos. Por ejemplo, ya recién la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ganó una controversia constitucional y bueno, para suspender la distribución de libros, señalando como que ellos atentan al derecho a la educación de niñas y niños. Entonces, bueno, también otro ejemplo, la Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que va a invertir en unos libros complementarios que ya fueron piloteados el año pasado. Entonces, bueno, ¿qué opinas al respecto de que estas entidades, de esto que está pasando con distintas entidades? ¿Qué otras entidades sabes que se han posicionado o han promovido algún tipo de amparo? ¿Y qué miras que va a pasar con esto? O sea, ¿qué sigue, no? Ya casi vamos a iniciar ciclo escolar y qué vamos a esperar los próximos días respecto a estas acciones legales. Sí, yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? En todos lados, de los que sí los van a usar, ¿no? Porque no hay opción, ¿qué van a hacer? Y los que no los van a usar, ¿qué van a hacer también? Eh, yo siento que aquí el gran problema es de la Secretaría de Educación Pública que no ha tenido la disposición política de escuchar estas inquietudes, ¿no? Lo han visto todo con desdén, entonces la reacción del otro lado es de enojo y de pues entonces yo también pongo mi amparo o pongo mi controversia constitucional o lo que sea. Entonces sí, me parece que es como el peor de los escenarios posibles, ¿no? Porque si yo quiero ver qué van a hacer las entidades que no van a repartir los libros. Ahí sí van a tener que hacer una campaña muy grande de devuelve tus libros del año pasado, aunque mucha gente ya los tiró, porque la verdad es que también mucha gente tira los libros, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy preocupante de en dónde estamos y que se ha politizado, por supuesto, porque esto pues evidentemente se iba a politizar y ya va a ser un tema hasta de campaña, ¿no? De las campañas políticas. Entonces, sí es un escenario que lo único que genera es incertidumbre. Yo he dicho en varias ocasiones que agradezco no ser maestra o maestro ahorita, ¿no? Porque de verdad estaría en qué dilema, qué voy a hacer y qué voy a hacer con esos libros y ya los vi, yo no entiendo, pero me van a obligar a seguirlos. Entonces, pues sí, yo creo que esta parte de la politización también y de la parte legal ha sido usada a conveniencia de la SEP. O sea, a mí me parece que esto de que hayan dicho, bueno, sí voy a respetar el amparo del pilotaje, ¿no? Y lo voy a respetar, pues porque ya está ahí y eso dicen, pero en realidad lo hicieron porque no estaban listos, porque no tenían los planes y programas, no tenían los materiales y les cayó perfecto el amparo. Y el amparo, ese amparo yo nunca lo entendí, ¿no? Es un amparo que no se haga un pilotaje cuando un pilotaje es parte de una política pública. ¿Por qué te amparas por decir no, que no experimenten conmigo o que sí experimenten conmigo, pero entonces no me tomaron en cuenta? Esa parte no la entendí. Entiendo que es un derecho, pero la verdad creo que fue mal planteado y creo que, insisto, se le puso a la SEP la posibilidad de no tener que hacerlo porque no podían. Y luego viene el amparo el otro amparo que, bueno, también viene de un sector muy conservador, que en otro momento yo diría, híjole, son los mismos que se amparan porque hay contenido sexual en los libros, o sea,
No es un sector que a mí me parezca progresista, por supuesto, ni mucho menos, ni muy preocupado por la educación que imparte el Estado. Pero ese amparo no lo sigo, no lo respeto, porque pues ahí sí yo ya hice los libros, ¿no? Entonces, se ha manejado a conveniencia y también los estados, y sí, creo que es una situación muy complicada y me parecería que la SEP debió de haber salido a responder las críticas, reconocer los problemas conceptuales, los problemas de adecuación y de pertinencia de los libros para las edades, porque no los tienen. O sea, Judith Kalman, que es una estudiosa de la lectoescritura, lo dice claramente, estos libros no van a ayudar a enseñar a leer y escribir a los niños pequeños. Están pensando así en un lector ya muy avanzado cuando no entienden que los niños y las niñas de 6 años que llegan a primaria, la gran mayoría no sabe leer y escribir y van a tener que ir de la mano de la maestra y del maestro y poco a poco para hacer algo tan maravilloso como aprender a leer y escribir en ese año. Y esos libros no les van a ayudar, ¿no? Y eso no lo puedes reconocer la SEP, no puedes reconocer que no pasaron por los ojos expertos de personas en didáctica de las distintas disciplinas. Entonces, si hubieran partido de ahí, si hubieran partido del hecho de vamos a hacer un libro de matemáticas de emergencia, ¿no? Eso lo sugería Gilberto Guevara, a mí me parece una muy buena sugerencia, de ejercicios, de didáctica de o sea, alguien que pase por didáctica de las matemáticas que diga, a esto le falta matemáticas, porque es claro que faltan matemáticas, y matemáticas como se deben enseñar, pues, sistemática y metódicamente. Entonces sí, creo que estamos en un momento, pues eso, de mucha incertidumbre, lamentablemente. Sí, creo que el escenario que planteas es complicado, ¿no? Y además esta parte al inicio de la entrevista, ¿no? Señalabas, hay cosas buenas de este planteamiento, incluso del nuevo modelo, ¿no? Como el trabajo por proyectos, la pertinencia, la contextualización, toda esta parte, pero que llevada al extremo en estos, como en un péndulo negro, blanco, ¿no? Todo o nada, pues nos lleva a, a un momento, pues, complejo, ¿no? Incluso ya en términos de debate, una polarización, se ha hecho una discusión ya muy politizada, ¿no? Quien está en contra de la crítica, ¿no? De los nuevos libros de texto dice, es que quienes critican los nuevos libros de texto son conservadores, ¿no? Justamente es la sociedad más conservadora, que está en contra de que se enseñe sexualidad y muchas cosas. Entonces, es difícil de pronto ver como los puntos nodales, ¿no? En esta discusión, qué es lo valioso, ¿no? Nos faltan muchos matices, ¿no? En la discusión, pues no solo desde los libros de texto, sino del nuevo modelo. Quizá el amparo, y coincido contigo, tendría que haber sido más que con los libros de entrada, con el modelo, ¿no? O sea, si tendríamos que seguir todo por un tema de proyectos, si la discusión tendría que ser centrada en la comunidad, hay discusiones sobre si la comunidad, sobre qué es la comunidad, no es lo mismo la comunidad en un entorno urbano que en un entorno rural. Pues hay como aquí varias cosas. Eh, ¿Qué le dirías tú eh, para ir cerrando, ¿no? A nuestros seguidores del Faro, ¿no? A los profesores, profesoras que nos siguen, que siguen las discusiones, a los docentes, ¿no? Muchos son docentes, ¿no? Y a las familias, ¿no? ¿Qué esperar de este trabajo? Creo que lo has dicho a lo largo de la entrevista, no es muy halagüeño, ¿no? El tema de los libros de texto y el tema la polarización y los errores que señalas de los libros, pero ¿qué pueden esperar los maestros? Que en un balance que hagas, Alma, ¿no? De lo ocurrido a la fecha con el nuevo modelo, con el nuevo modelo educativo y con los libros. Sí, yo creo que la nueva escuela mexicana espera muchas cosas de los diversos actores y tampoco hemos discutido eso, ¿no? Y son expectativas muy amplias.
sea, a mí sí me preocupa la romantización que se tiene de la comunidad, ¿no? Como este ideal y es positiva y es y participativa y, o sea, ¿de qué México estamos hablando? ¿No? Por supuesto que hay distintos tipos de comunidades urbanas, rurales, semiurbanas, semirurales en este país, unas mejores, otras no, unas más cohesionadas, otras no, pero no es solo un tipo de comunidad, ¿no? Y aquí se espera que haya una integración, una participación, una cohesión. Se espera una amplia participación de los padres y las madres de familia. O sea, pues, ¿de qué país estamos hablando? Yo quisiera realmente que eso fuera posible, ¿no? Que las familias estén súper involucradas en las actividades de la escuela. Yo tengo varias amigas que son maestras en preescolares, o sea, su gran tragedia es que los papás y las mamás no se involucran. Por más que ellos hacen todo lo que pueden y más de lo que pueden, pues los padres y las madres no tienen tiempo para eso. La verdad sea dicha, en general en este país la gente estaba viendo por su sobrevivencia y no se les culpa por eso, pero participar en la escuela, estar ahí, ser activo. Yo fui de la primera representante académica en el Consejo de Participación Social. Llegaban ahí los representantes de padres de familia, así, los participativos. ¿Y cuál era su queja? Nadie más participa, solo nosotros. Y nadie quiere cooperar y nadie quiere hacer nada. Entonces yo quiero ver eso, yo quiero ver cómo eso va a cuajar en esta idea, ¿no? Tampoco realista de comunidad y de participación y de familia y de sociedad que está planteando este modelo, porque ese es el gran reto, ¿no? Yo he platicado de esta actividad que vi en segundo de primaria de la familia va a tener, o sea, porque era muy claro, esto es una actividad de casa, no de la escuela. Si fuera de escuela, lo vería un poco más realista, ¿no? Pero era, la familia tiene que hacer un tríptico de divulgación científica. En segundo de primaria, o sea, cuando están apenas escribiendo los niños y las niñas y pues con trabajos, ¿no? Entonces, obviamente ahí van a tener que tener la mano de la mamá y del papá o del tutor, pero pedirles un tríptico de divulgación científica, ¿no? Y además lo tienen que repartir en la comunidad. O sea, ¿con qué recursos? ¿En qué momento? ¿Con qué tiempo? ¿En qué comunidad? ¿No? Esto visto desde lo rural, pero también desde lo urbano, insisto. Entonces, me parece que esas expectativas, y yo estoy hablando ahorita de las expectativas que se tienen en la comunidad y de los padres y las madres, pero de los maestros y las maestras también. O sea, lo que se quiere es pues casi una persona dedicada al servicio social también, ¿no? Los maestros y las maestras tienen que leer la realidad de la comunidad, entender los problemas, atenderlos. Hay una insistencia, lo estaba viendo yo en el avance de los programas de estudio. Hay una predominancia en el área de lenguajes que no es queja, está bien, tenemos que mejorar ahí, pero hay una predominancia en centrémonos en los problemas de la comunidad, en cómo los vas a resolver, en qué vas a hacer, en esta parte de la praxis, ¿no? Que quieren imponer, porque es como una imposición, es ahora te vas a preocupar por eso y lo vas a tener que resolver y vas a tener que ser parte de la solución híjole, es una carga a la escuela. Si ya de por sí tenía suficiente con todo lo otro, ahora también es el espacio de concientización política y social que el país necesita, no sé, me parece demasiado, sin más recursos, sin más apoyo. Lo que le están pidiendo que hagan los maestros y las maestras es hagan lo mismo con su mismo sueldo, con sus mismas horas, con su mismo espacio, con sus mismos recursos. Que es
podemos ir cosa por cosa, ¿no? Es un poco lo mismo de los QRs, que yo digo, bueno, pues está muy bien que sugieran QRs, pero los QRs que vienen en los libros de texto son absolutamente disparejos. O sea, yo me encontré uno que te lleva a una empresa, ¿no? Una empresa que hace como cosas ahí de discurso y no sé, ¿a qué te lleva un QR a una empresa? O hay QRs que te llevan a un artículo científico, a una tesis. En serio, eso es una referencia. Si yo estoy en un lugar y quiero saber más de ese tema, es lo más adecuado. El uso del Internet, no hay Internet en las escuelas. eh, y no es que los niños y las niñas no tengan acceso a dispositivos, pero navegan en otro mundo, ¿no? Y ¿qué hacen cuando pueden navegar, lo usan para otras cosas? Entonces, no se encontró esa manera de vincular necesariamente lo tecnológico, lo que está ahí, con los recursos y con lo más efectivo posible, ¿no? Entonces, todo eso me parecen grandes contradicciones de lo que se les está pidiendo ahora a los actores, de lo que se les está pidiendo a los niños y niñas o a los jóvenes, a los maestros, las familias, a las comunidades. Híjole, yo siento que sí es una forma también en el fondo muy fácil de depositar la responsabilidad en otro lado, ¿no? Y no en el Estado. ¿Y dónde quedó la responsabilidad del Estado? Yo diría, si me lo preguntan, ya yendo más allá, que lo mínimo que debió de haber hecho el Estado es ofrecer unos buenos libros. Ya, así cuando mucho, ok, voy a meter un nuevo modelo, esto va a revolucionar todo. Es la escuela, escuché el otro día a alguien que dijo, es la escuela activa llevada a la educación pública, lo que siempre quisimos, seguramente todo eso sí, pero no era así, ¿no? Y lo mínimo que debió de haber hecho el Estado, entonces haz unos buenos libros de texto, que sí sirvan, que ayuden y no descuides y aterriza bien la parte de los aprendizajes, porque ahí es donde siempre nos ha ido mal, donde hemos presentado los peores resultados. Y ojo, y esto, bueno, pues tú eres la experta, Arce, pero yo no he visto cuál va a ser todo el plan de implementación y cuál va a ser el proceso de evaluación de esto que vamos a ver, ¿no? Porque cuando acabe este año escolar, que quiero ver cómo va a acabar, quiero ver ¿quién nos va a decir qué seguimiento hubo y dónde estuvieron llevando a cabo la evaluación de todo esto, ¿no? Y si al final del año sí aprendieron mejor o no. O no sé si la evaluación que están planteando son las encuestas que pusieron al final de los libros de texto, porque son capaces de decirnos que ahí ya está la evaluación. O nos van a decir que es una evaluación formativa y que pues cada quien va a ir diciendo que estuvo muy bien y muy entusiasta y estuvo padrísimo todo, ¿no? Híjole, de verdad que poca seriedad en una responsabilidad tan grande, ¿no? Sí, fíjate que escuchándote ya para cerrar, pues varias cosas, ¿no? Creo no solo que se ha romantizado el papel de la sociedad y de los padres de familia, sino de los propios docentes, ¿no? Entonces, alzando esto, por fin se está invitando a los docentes a participar cuando sabemos que no es cierto, ¿no? O cuando algunos sabemos que no es cierto, que este proceso ha sido cotidiano, ¿no? Pero se usa en el discurso político. Coincido contigo en el tema además de quitar la responsabilidad del Estado, ¿no? Bajo el principio de vamos a dar más autonomía a los docentes, el Estado eh, exime su responsabilidad de brindar una capacitación más oportuna y mayor, ¿no? Los profesores se quejan de que, algunos profesores se quejan de que no los han enseñado, no les han dicho cómo bajar todas estas propuestas de este nuevo modelo, ¿no? A la escuela, ¿no? Entonces, justo el trabajo de consejo técnico que han tenido que hacer y que están buscando pistas y los educadores, los youtubers educativos, ¿no? Que son los que se están capacitando entre ellos porque falta una respuesta de parte del Estado. Y otra cosa, ¿no? En la mañana leía un artículo que publicó nuestra colega Irma Villalpando en la revista Este País, ¿no? Respecto a los fines de la educación, los libros de texto también. Creo que tendríamos que dar un debate cuáles son los fines de la educación. Se ataca que la educación sea un espacio para la
ganar un sueldo para tener un buen empleo, ¿no? O sea, como que el fin de la educación sería esta crítica social, esta concientización contra el Estado neoliberal, pero creo que también tenemos que formar ciudadanas, ciudadanos que sean capaces de insertarse en el mercado laboral y satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y creo que eso de pronto queda una discusión mayor. Y de lo último que dices, bueno, me parece difícil, ¿no? Como el tema de la evaluación, si no tenemos evaluación de aprendizajes que sea pública, pues la evaluación de todo este proceso, pues quizás sea lo que se haga en la escuela, pero sí necesitaríamos un agregado, ¿no? Para que un tema de rendición de cuentas a la sociedad. La verdad es que es un placer, como siempre, Alma, platicar contigo y escuchar tus puntos de vista, tu crítica, siempre con argumentos, ¿no? Y te agradecemos mucho y esperamos que pronto vuelvas al podcast. Nos encanta conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quedan varios temas ahí pendientes que seguramente podemos abordar después. Creo que sí hay que platicar un poco del tema ideológico, aunque como digo, es el que ha generado más ruido, entonces es mejor dejarlo tantito de lado, pero en algún momento también hay que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y qué imposiciones se vislumbran también en todo esto, ¿no? Eso y bueno, pues la implementación, por supuesto. Tendremos que irlo viendo y ojalá podamos platicar más adelante para ver qué pasó después del inicio de clases y cómo va todo, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Arce. Un placer estar